levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, te saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y simultáneamente te bendecimos, deseando que la generosidad de Dios se manifieste en tu vida de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a tus peticiones delante de Él, pero más todavía, de acuerdo a las riquezas de la gloria de la herencia. El Dios que se complace en tener misericordia y que renueva su bondad y su misericordia para con su pueblo cada mañana, te bendiga. Y en este día resplandezca la luz de su rostro sobre tu vida y a través de la palabra Él pueda iluminar tu sendero. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Amados, vamos a la palabra. Leamos en 1 de Timoteo, capítulo 6, los versículos 12 y 19. Leo allá en la pantalla. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice el 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Estamos en el año de la victoria por medio de la expiación en Cristo Jesús nuestro Señor. Y le ha parecido bien al Espíritu Santo que continuemos enfatizando la importancia de echar mano a la victoria de Cristo y hacerla nuestra. Y el Señor nos está hablando y nos insta, como hemos leído, a echar mano a la vida eterna, asirnos de la vida eterna, aferrarnos a la vida eterna, usar la victoria, lo que implica la vida de Dios, como arma espiritual, pero más todavía como es el deseo de Dios por medio del cual nos salvó. Que vivamos para la alabanza de su gloria, que vivamos en la tierra lo que hemos recibido en la vida de Dios. Voy a hacer un repaso y continuamos. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Comenzando con el versículo 1, leemos rapidito solamente una forma de repaso. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesucristo. Él es el verbo de vida. Ellos estuvieron cerca de Jesús, lo vieron, lo escucharon, lo palparon. Y para ellos era una dicha, una bienaventuranza muy grande tener ese contacto directo con el autor de la vida. Dice, porque la vida fue manifestada. Está hablando en el contexto de Jesús. Pero Jesús representaba a Dios y a la vida de Dios entre nosotros. Porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Quiero que nos paremos ahí en el repaso.
entendemos, por lo que dice ahí, que Cristo es la vida de Dios, es el verbo de Dios, es la acción misma de Dios, coeterno con el Padre, y vino del cielo a darnos a conocer al Padre, para que conozcamos la vida de Dios, la vida del Padre. Pero en ese texto, si como hemos estudiado, se dice más de lo que dice el contexto. Y es que la vida que estaba en Jesús, que es la misma vida del Padre, la vida eterna ahí, que estaba con el Padre, se nos manifestó. Y estamos estudiando que la vida eterna no se limita a inmortalidad, sino que la vida eterna es todo lo que es Dios y lo que ha sido Dios desde la eternidad. El domingo leímos el último texto. Yo quiero que leamos ese texto y después regresemos acá. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10, para que veamos lo que quiero decir. Dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes otra vez la palabra, la manifestación aquí. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ahí están las palabras claves que estamos estudiando. Estamos estudiando y reiteradamente estudiamos el jueves pasado y el domingo que la vida es la luz de Dios. Dios es luz. Y la vida de Dios es luz. Ahí dice que Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Y dice, y la inmortalidad por medio del Evangelio. Si se fijan, aunque en la vida eterna incluye inmortalidad, aquí separa las dos cosas. Y así nos hace entender que la vida eterna no se limita a inmortalidad. Y es muy importante porque para nosotros los seres humanos, y hablo de la iglesia de todos los siglos, como somos seres mortales y por causa del pecado de Adán vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y la muerte no tiene nada de agradable. Cuando amamos la vida en Dios, queremos permanecer viviendo en Dios. En Dios no hay muerte. Y nosotros hemos conocido la vida. Y cuando pensamos en que vamos a morir, eso no es un pensamiento agradable. La muerte es un castigo por causa del pecado. Cristo quitó la muerte. O sea, en la cruz del Calvario, Él se hizo pecado por nosotros y muriendo venció la muerte. Y de esa manera sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Vida e inmortalidad. ¿Por qué nos aferramos tanto a la inmortalidad y limitamos lo que la Biblia revela acerca de la vida eterna? Lo limitamos a la inmortalidad, o sea que no vamos a morir nunca, y eso es lo que más nos llama la atención. De hecho, la mayoría de los cristianos se les sirve a Dios porque viene el reino de Dios y yo no me voy a morir. Y como yo no me quiero morir, no quiero ir al infierno, yo quiero vivir para siempre. Y nos llama mucho la atención vivir para siempre. Y la vida eterna, en el caso de nosotros, incluye la inmortalidad. El error nuestro es que la hemos limitado a la inmortalidad. Y yo puse muchos ejemplos para que podamos entender que la vida eterna es todo lo que es Dios. De hecho, se llama eterna, repito, porque procede de Dios y Dios es eterno. Cuando la Biblia habla de todo lo que es de Dios, usa el adjetivo, dice que es eterno. Dice, tu justicia es justicia eterna. Tu ley es la verdad. La justicia es eterna, la verdad es eterna, el amor es eterno. Todo lo que procede de Dios es eterno. Por eso la vida de Dios es eterna. Pero Dios no solamente es inmortal.
Usted no puede definir la vida de Dios simplemente como inmortalidad. Si lo que vamos a recibir solamente es inmortalidad, no estamos recibiendo todo lo que es la vida de Dios. Creemos que si el diablo y sus ángeles van a ser echados al lago de fuego, y según la Biblia van a estar siendo atormentados, dice, para siempre, jamás, quiere decir que van a ser eternos. Quiere decir que los demonios van a tener vida eterna, pero en el infierno, eso no es vida eterna. Porque ¿qué es el reino de Dios? Gozo y justicia en el espíritu. Entonces, vivir para siempre no necesariamente es vida eterna. Por eso Dios sacó a Adán y a Eva del Edén, justamente para que no estuvieran, para que, dice, bueno, los echo de aquí y van a ser mortales. Si los dejo adentro, se comen del árbol constantemente y extienden su vida y van a tener vida eterna, pero vida eterna separados de Dios, eso no es vida eterna. Fueron destituidos de la gloria de Dios, de la presencia del Señor. Y es muy importante esto no es simplemente un tema doctrinal. Ustedes se van a dar cuenta que usted no sabe lo que usted recibió. Usted no va a saber lo que Cristo hizo por usted, ni va a entender los logros de Cristo, si usted no entiende lo que es la vida eterna, lo que usted recibió. Si simplemente usted recibió inmortalidad, usted no recibió algo demasiado grande. Porque ya dije, ¿por qué? Los demonios van a vivir para siempre y no van a tener vida eterna. Lo que vida eterna es la misma vida de Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan. Después vamos a hablar de eso. Ese no es el tema de hoy. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Y conocer es hacerse uno con Dios. Y el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo la relación que hay entre la luz y la vida. Vamos a ir otra vez a Primera de Juan, capítulo 1, y seguimos con el versículo 4. Creo que es el que sigue, porque para que entendamos bien, tenemos que darle una continuidad en repaso a esto para que usted se ubique y sigamos añadiendo, así estudiamos en serie. Dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz. ¿Qué es Dios? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. No hay ningunas tinieblas en él. Entonces, seguimos leyendo. Sigan conmigo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Noten ustedes que la comunión, la luz, pertenecen a la vida de Dios. Porque si andamos en luz, que es vida de Dios, como él está en luz, porque Dios es luz, tenemos comunión unos con otros. Ustedes vieron que dijeron, Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Pero si andamos en luz, que eso es lo mismo si andamos en Dios. Porque dice, Dios es luz. Y después dice, si andamos en luz. Diga, si andamos en Dios, si andamos en la vida de Dios, eso es lo mismo. Como él está en luz y él es luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ya que estamos ahí en Juan, leamos a Primera de Juan 2, 8 al 11. Ya que estamos ahí. Esto no lo leímos la vez pasada. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Quién es el que alumbra a todo hombre que viene a este mundo? Jesucristo. Y Dios es luz y en él no hay tinieblas. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo,
que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, o sea, son las tinieblas de este mundo, y la luz verdadera ya alumbra, que es la luz de la vida, la luz del evangelio, la luz del conocimiento de Dios, la luz de su vida. Dice el 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tiniebla. Aparece ahí porque a veces leemos y ustedes han escuchado un montón de sermones de esos textos para decir que hay que andar en luz, que no podemos andar en tinieblas, pero nunca se han puesto a pensar a qué la Biblia le llama luz y a qué la Biblia le llama tinieblas. La Biblia le llama tinieblas a todas las obras del mal. Todo lo que tiene que ver con Satanás y su vida, la vida del mundo, y le llama luz a todo lo que es la vida de Dios. El que dice que está en luz, ya leímos que Dios es luz, que en él no hay tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿pertenece a la vida de Dios aborrecer a un hermano? No, está todavía en tinieblas. ¿Por qué está en tinieblas? Porque aborrecer al hermano, odiarlo, no pertenece a la luz de la vida. No pertenece a la vida amar al hermano. Eso es lo que yo quiero que usted vaya entendiendo. Ese no es el mensaje mío, como se repite en muchos mensajes, porque depende del propósito de un predicador. Pero que usted ve algo, usted ha leído esos textos un montón de veces, pero nunca se ha puesto a pensar en lo que estoy comunicando a ustedes. Porque a mí yo recibí esta revelación después de muchos años predicando el evangelio. Un día voy caminando y de momento me vino el texto de Primera de Juan. Ese texto que leímos, Primera de Juan, y la vida se nos manifestó y hemos recibido esta vida eterna que estaba en el Padre. Y ahí el Señor me iluminó y dijo, wow, y me dijo, han entendido la vida eterna muy limitadamente y por eso andan cojos, no entienden, y por eso ustedes viven una vida mediocre, limitada, y su evangelio es algo grande, pero no algo grandioso. Porque si usted recibe la vida de un ángel, gloria a Dios, es bueno, porque usted estaba muerto y ahora usted es un ángel. Si usted recibe la vida de un querubín, gloria a Dios, porque usted estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora tiene la vida de un querubín. Eso es salvación en un cierto sentido. Usted recibe la vida de un arcángel, gloria a Dios, yo era un demonio y ahora soy un arcángel. Pero Dios te está diciendo que tú no recibiste en la vida de un ángel, de un querubín, de un serafín, sino la misma vida eterna que estaba en el Padre y que se manifestó en Jesucristo. Eso fue lo que Cristo vino a traernos. Entonces, nosotros leímos, vamos a leer hasta el 11 ahí. El que ama a su hermano, ¿qué cosa? Permanece en luz. Está leído este texto muchas veces para hablar del amor a los hermanos, de llevarnos bien con los hermanos. Y amén, eso es lo que dice ahí. Pero hoy lo está mirando para entender lo que es la luz. Entender lo que es la luz. Hemos entendido la luz, bueno, nosotros tenemos claridad, tenemos revelación, tenemos una iluminación, conocemos a Dios y por eso vivimos en luz, y eso es verdad, pero eso es una verdad limitada. El que ama a su hermano permanece en la luz, porque la vida de Dios es amor. Porque Dios es amor, Dios es luz. El que no anda en amor anda en tinieblas, no anda en la vida eterna, porque Dios es amor y la vida de Dios es luz. Y el amor es luz, como la santidad es luz, como la justicia es luz, como la paciencia es luz, como la integridad es luz. Todo lo que procede de Dios es luz. El que ama a su hermano permanece en la luz. En él no hay tropiezo. Ahora viene el 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ya está entendiendo el contexto. ¿Por qué está en tinieblas?
El aborrecer no pertenece a la vida de Dios. De hecho, cuando Jesús habló del espíritu de la ley en el sermón de la montaña, dijo: está escrito en vuestra ley, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid y no maldigáis. Y dice: si ustedes aman a los que le aman, ¿qué recompensa ustedes tienen? Sean como el Padre que está en el cielo, que hace que el sol salga para todos, justos e injustos. Él no se deja provocar por los malos. Las cosas malas no lo limitan a Él. Cuando ustedes son infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué Él sigue siendo fiel? Porque Él no se puede negar a sí mismo. Si Él es el fiel y porque tú eres infiel, se convierte infiel para vengarse de ti, entonces deja de ser el fiel. Él no se puede negar a sí mismo. ¿Usted entendió eso? Dios no cambia, Él sigue siendo fiel aunque tú seas infiel. Él trata a los malos como si fueran buenos, porque Él es bueno. Y Él no puede ser vencido de lo malo. Él no se deja provocar por lo malo. Él se puede airar como padre, como juez y castigar una injusticia. Él puede hacer, tiene todo el derecho, toda la autoridad, es soberano. Pero no lo hace porque su carácter es así. La Biblia dice que Dios no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres. Y el original dice que no aflige de corazón a los hijos de los hombres. Así dice el original. Literalmente dice así: Dios no aflige a nadie de corazón. En otras palabras, no lo aflige porque quiere hacerlo. Lo aflige porque es necesario hacerlo, no porque quiere hacerlo. Porque Él es bueno y Él no puede negar su bondad. Dios es luz. Amén. Entonces, la vida eterna, la vida de Dios es una vida de luz. No es una metáfora. Usted lo puede considerar una metáfora, una ilustración, un símbolo, una manera de tomar algo desconocido y con palabras conocidas dar a conocer lo desconocido. Y está bien todo eso en la didáctica, en la enseñanza. Pero Dios quiere que tú entiendas más de lo que dicen las letras. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que anda en luz sabe dónde va. El que anda en tinieblas está ciego. Por eso el último texto, uno de los textos que leímos la vez pasada, y estoy repasando y a la vez estoy avanzando. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Este versículo también es contundente. Lo oí rapidito el domingo así, porque el tiempo avanzaba. Pero Dios no tiene prisa. Dios se va a quedar ahí hasta que entendamos. Y cuando entendamos, algo grande va a pasar en nosotros. Usted créalo, porque Dios está diciendo que usted le eche mano. Así que usted se va a pasar todos los sermones ahí y va a apretar lo que Dios se le ha dado. Amén. Dice: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz. ¿Qué es lo que resplandece? La luz. El diablo ciega el entendimiento para que el ser humano no vea la luz, o sea, la vida de Dios, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Diga: la vida de Dios. La luz es la vida de Dios. El evangelio son las buenas noticias de la vida eterna que recibimos en Cristo Jesús. Y esa buena noticia es que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La eterna, la del Padre, la que eternamente ha vivido el Padre, que ahora se nos manifestó en el Hijo. La eternidad nos visitó en el Hijo.
La eternidad nos visitó en el Hijo con la vida eterna. Wow. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? La gloria de Cristo. ¿Y qué es gloria? Gloria es luz. Refulgencia de luz es gloria. El cual, ¿qué cosa es? La imagen. Parece ahí. ¿Saben ustedes por qué Cristo es la vida de Dios? No se me ponga a pensar, porque ese no es el tema de la Trinidad. Este no es el tema. La Biblia dice, en Él estaba la vida. Ahí dice que el Evangelio es la gloria de Cristo. Porque es la vida de Cristo el Evangelio que se nos manifestó. Y ahora dice, el cual es la imagen de Dios. Cristo, ¿qué cosa? La imagen de Dios. Por eso Cristo es la luz de Dios. ¿Por qué Cristo es la luz de Dios? Ese versículo es clave, manténgalo ahí. Vamos a volver, vamos a seguir hasta el 6 y luego regresamos al 4. ¿De acuerdo? Leemos el 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora viene, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, eso fue en el principio cuando Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y Dios dijo, sea la luz. Ahí está haciendo alusión a la primera creación, donde Dios disipó con un mandamiento. Sea la luz, y fue la luz. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué cosa es eso? Resplandeció en nuestros corazones. La luz vino a nuestros corazones. Amén. ¿Usted está pensando en la luz del entendimiento? Sí, incluye la luz del entendimiento. ¿Usted está pensando en la luz de la revelación? Sí, incluye la luz de la revelación. Pero ahí está hablando de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo. Está hablando de la vida de Dios que nos ha resplandecido. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La iluminación del conocimiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Pero conocer en el lenguaje de la vida eterna, el lenguaje espiritual, no es tener información acerca de Dios. Es ser uno con Dios. A Dios no lo conoce nadie teniendo información acerca de Él. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vuélvase al 4 ahora. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros cuando nos hizo nacer de nuevo. Vamos a llegar a eso cuando llegue el momento. Cuando la luz vino a ti y Dios iluminó tu interior con la luz de Dios. No solamente la luz del conocimiento, porque la vida eterna incluye el conocer a Dios. Si tú la recibiste, tú conoces a Dios y tú te has hecho uno con Dios porque tú recibiste la misma vida de Dios. Dios es espíritu y el Señor te hizo un espíritu con Él en el hombre nuevo. El 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia dice que Cristo es la luz del mundo. Cristo es la vida eterna. Cristo es la misma vida del Padre. Es el verbo de Dios. ¿Y por qué Cristo es la luz? Porque Cristo es la vida, espiritualmente hablando. Porque Cristo es la imagen de Dios. Porque la vida eterna es la misma vida de Dios, es la imagen de Dios. ¿Qué cosa es? La imagen de Dios.
porque vida eterna es la misma vida de Dios. Y cuando dice la misma vida de Dios, yo no estoy incluyendo la inmortalidad, estoy incluyendo la omnipotencia, la omnisciencia y todos los atributos que caracteriza la divinidad, que caracteriza a Dios. Pero cuando usted recibe vida eterna, usted no se vuelve omnipotente, ni omnisciente. Eso Dios se lo reserva para Él. Lo único que usted recibe de Dios es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Wow. La manera de pensar de Dios, la manera de sentir de Dios, andar en los caminos de Dios, andar en los consejos de Dios, andar en los pensamientos de su corazón. Todo lo que es Dios usted lo recibe, menos los atributos divinos que Él lo guarda para sí mismo. Pero si ustedes analizan la omnipotencia, la omnisciencia, que son atributos divinos, no definen lo que es Dios, pero no definen lo que es vida eterna. Omnipotencia, omnisciencia define la divinidad de Dios, pero no define la vida de Dios. La define en el sentido porque son características de la divinidad de Dios. En ese sentido sí. Pero cuando Dios revela su vida, revela su imagen, revela su naturaleza, revela su carácter. Dios está más interesado en que tú recibas su carácter, su naturaleza, su imagen, que representa su vida eterna, que su divinidad, porque la divinidad tú nunca la vas a recibir. ¿Me entiendes? ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ya que estamos hablando de Cristo como la imagen de Dios, vamos a mirar esto, porque acuérdense que hemos leído que en Él estaba la vida. Eso es Jesús. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida eterna. La vida eterna del Padre se manifestó a través de Jesús en la vida del Hijo. Pero ahí dice que Jesús es la gloria de Dios porque es la imagen de Dios. Vamos a leer para que entendamos a Hebreos en el capítulo 1 de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 para que lo entendamos. Hebreos 1 del 1 al 3. Tienen ahí. Es muy importante. Si Jesús es la vida eterna, y la vida eterna, atención para que entiendan el razonamiento. Si Jesús es la vida eterna, y la vida eterna que es Dios se manifestó en Jesucristo como el que tiene la vida de Dios, entonces estudiando a Jesús entendemos lo que es la vida eterna. ¿Están conmigo? Esa es la manera que entendemos de Juan, de primera de Juan. Dice, la vida se nos manifestó y la vida, dice, la vida eterna que estaba en el Padre, se nos manifestó por medio de Jesucristo. Entonces, estudiando a Jesús, que era la luz, vamos, antes de leer ese versículo, vamos a leer a Juan 8:12 y después vamos aquí para que entendamos lo que estoy diciendo. Juan 8:12. Estoy recalcando en unos versículos que lo pasé por encima, ahora me estoy deteniendo para que usted pueda entender eso. Son versículos muy reveladores. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. El que me sigue recibe vida eterna porque cree en mí y recibe la luz de la vida. Ahí ve la gran relación que estamos estudiando entre la luz y la vida. Jesús es ambas cosas. Es la luz y es la vida. En Él estaba la vida y Él alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y dice que la luz se manifestó en el Hijo. Ahí dice que Jesús es la luz del mundo y es la luz de la vida. Allí dice que Jesús es la gloria de Dios y que posee la imagen de Dios.
¿De acuerdo? Ahora, volvamos ahora a Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, para que entendamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice? En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué cosa? Hizo el universo. Ahora viene, el cual siendo el resplandor de su gloria, miren que persiste la palabra. Allá dice que la gloria de Dios, leímos en 2 de Corintios 4, que es la gloria de Dios y tiene la imagen de Dios. Aquí dice, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cristo es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. ¿De acuerdo? Ahora, continuemos ya que estamos en Hebreos, en Hebreos, para no pasar a otra parte por ahí. Leamos lo que dice Hebreos 4, 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién es ese? Jesús. Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora viene. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo era Jesús? Sin pecado. Esa es la vida de Dios. En Dios no hay pecado. En Cristo no había pecado. Era un hombre, fue tentado, pero sin pecado. Ahora, leamos ese es el 15. Leamos el 7, 26 al 28. Hebreos 7, 26 al 28. Dice ahí, porque tal pontífice nos convenía, está hablando de Jesús, diga santo. Eso es vida eterna, la santidad de Dios. Inocente. Sin mancha, solo Dios es sin mancha, apartado de los pecadores, que quiere decir de los pecados, y hecho más sublime que los cielos. Eso es la misma vida de Dios. Dios es santo, Dios es inocente, Dios es sin mancha, en Dios no hay pecado y Dios es más sublime que los cielos. Esa es la vida del Padre. Eso es vida eterna. Eso es vida eterna. Ahora, leamos 2 versículos más con relación a eso de Jesús. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del 9 en adelante. Nos interesa el 15, pero vamos a leer desde el 9 en adelante para que entendamos. Dice, por lo cual también, Colosenses 1, 9 en adelante, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Diga, eso es vida eterna. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. El fruto del Espíritu es vida eterna. Creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es vida eterna. Fruto del carácter de Dios. Seguimos. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Miren que está hablando de carácter. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿En qué? En luz. La herencia de los santos. Otra vez, la luz, porque la vida de Dios se identifica a través de la luz y a través del carácter de Dios. Ahí habla de longanimidad, de justicia, de santidad, sin mancha, sin pecado. Muy bien. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Dice, el cual nos ha librado ¿de qué cosa? De la potestad de las tinieblas. ¿Quién era que tenía la potestad de las tinieblas? El príncipe de este mundo, el diablo.
el Señor nos trasladó, dice ahí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a reino. ¿De qué cosa? Amén. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Dios, que es el reino de la luz. Amén. El que cree en mí tiene vida eterna, y no verá condenación, sino que pasó de muerte a vida, pasó de tinieblas a luz. Seguimos con el 14. En quien, hablando de Jesús, tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Dice el 15. Ahí quería llegar. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Párese ahí. El primogénito de toda la creación. Dice más adelante, para que en todo Él tenga la preeminencia. En el 16 en adelante, póngase 16 y volvemos al 15. Dice 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, y es antes de todas las cosas por Él subsisten, y Dios lo dio como cabeza a la iglesia. Muy bien, pero volvamos al 15, que es el que nos incumbe. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque el Padre creó en el Hijo. Dice Juan 1, que todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Aquí dice, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por Él y para Él. Pero ahí dice que Él es la imagen del Dios invisible. Eso dice mucho. Es la imagen del Dios invisible. Allí en Hebreos 1 decía que ese resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Se puede decir, ¿ella habla de su divinidad? Claro que sí, habla de su divinidad. Pero el interés de Dios es revelar a través de Jesús su vida, que es su carácter, su naturaleza, su imagen. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo es de toda la creación. No fue como dicen los arrianos, que porque fue el primero que fue creado, sino que es para darle la preeminencia. En otras palabras, dice que Él es primogénito de toda la creación porque nada se hizo sin Él. Y como nada se hizo sin Él, entonces Él es el primero en toda la creación, porque Él es la causa de la creación. Él es el motivo de la creación, porque el Padre creó en el Hijo. Por eso con Él comenzó la creación. En otras palabras, cuando solamente existía Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nadie había sido creado, ni nada había sido creado. El Padre le dijo al Hijo, hijo, modélame, ponte ahí. Y por el amor que te tengo, me voy a inspirar en ti para crear todas las cosas. Entonces, mirando al Hijo, creó todas las cosas. A crear todas las cosas en el Hijo llegó a ser el principio de toda creación. ¿Entendieron? Eso es primogénito de toda la creación, porque todo comenzó con Él, porque Él fue la causa, el motivo por el cual el Padre creó. Pero ese primogénito de toda la creación tiene una connotación en cuanto a nosotros. Vamos a Romanos en el capítulo 8. Romanos 8:29. Atención, atención, mucha atención. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, a estos mismos predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vamos a leer el 28 para que ustedes entiendan el 28. Dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme al propósito son llamados. Ahora viene el 29. Porque a los que antes conoció,
desde la eternidad, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Dios. Párate ahí. Esto es al revés y al derecho. Ok. Cuando no existía nada, ni nadie, y el Padre quiso crear, le dijo al Hijo: tú eres mi amor y tú eres mi inspiración y tú eres mi todo. Porque el Hijo es todo para el Padre. Por viéndote a ti, inspirado en ti, y por causa de ti, voy a crear todas las cosas. Así que tú te conviertes en el principio de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Ese es en cuanto a en lo eterno. Ahora, cuando Dios viene a la tierra, y va a traer la vida eterna a la tierra, en la salvación a los hijos de Adán, hace lo mismo. Toma al Hijo como el primogénito, el primero en la creación, en la nueva creación en la tierra. Y dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes o de acuerdo a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Jesús es en la imagen. Jesús trae a la tierra la imagen de Dios. Pero en el propósito de crear un hombre nuevo en la tierra y traer la vida eterna a la tierra, la misma vida de Dios, como siempre, el Hijo es el primogénito de la creación, de la sustentación, de la redención. Las cosas que el Padre no puede delegar a los querubines, serafines, arcángeles, se la delega al Hijo. Entonces, cuando va a crear un nuevo hombre en la tierra, ese nuevo hombre tiene que tener la imagen de Dios, la naturaleza de Dios y todo lo de Dios para que tenga la vida de Dios. Entonces dice el Padre: ve, Hijo, así como yo creé todas las cosas y los mundos y los ángeles y querubines y serafines por medio de ti, tú allá arriba en todas las cosas eres el primogénito de toda la creación. Ve a la tierra. Y yo quiero crear una familia en la tierra y que todos tengan la vida eterna. Amén. Y tú vas a ser, como en todo lo que yo hago en la creación, el primogénito. Entonces, cuando Dios nos conoció, nos predestinó, era para darnos vida eterna, darnos su imagen, para que seamos conformes a la imagen del Hijo. El Hijo es luz, yo soy luz. El Hijo es vida, yo soy vida. El Hijo tiene la imagen de Dios, yo tengo la imagen de Dios. El Hijo tiene la naturaleza de Dios, yo tengo la naturaleza de Dios. El Hijo es el primogénito y yo soy el hermanito pequeño. Amén. Jesús habló de los pequeñitos. Ay de aquellos que se meten con los pequeñitos, dijo el Señor. Pero miren, hermanos, ese es el diseño divino. El hombre nuevo tiene la imagen de Jesús, la imagen del que lo creó. Yo quiero que ustedes vean algo en Juan 1. Vamos a guiarnos por el Espíritu. Vamos a Juan 1, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer el conocido texto de Juan. Y vamos a ver para que ustedes vean dónde llega Juan. ¿Lo tienen? En el principio era el verbo. Está hablando de Jesús, el verbo de Dios. Verbo es la palabra de Dios, es la acción activa de Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Pero no solamente era que estaba ahí con Dios, sino que a la vez era Dios. A la vez era Dios. Otra persona, no el mismo Dios, otra persona. No vayan a confundirse, porque algunos ven los tres uno y piensan que es una persona. Son tres. Hablando del Hijo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora sigue. Este era en el principio con Dios. Con es al lado. Sigue.
todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Párense ahí. Párense ahí. Usted puede interpretar este texto de dos maneras. Que fue Cristo el que creó todas las cosas. Y usted puede interpretar que fue el Padre que creó, pero al crear en el Hijo es como si hubiera el mismo Hijo creado, porque Él fue la causa por la cual Dios creó. Eso es lo que dice Proverbios de la sabiduría. Cuando Dios creaba todas las cosas, ahí yo estaba, desde allí. Ahí estaba. O sea, miren, hermano, esto es tan profundo que usted tiene que entenderlo más. Para Dios es más importante crear en el Hijo que el Hijo mismo ser el creador. Porque el Hijo se convierte en la causa, el motivo y la esencia y el propósito de la creación. Eso es más que crear. Claro, Él es creador con el Padre, porque estuvieron juntos creando. Pero yo te lo estoy diciendo al revés, al derecho, de ambos lados, para que tú entiendas como quiera. Pero te estoy mostrando cómo se revela Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios revela de Cristo. Dios no está interesado, como nosotros, en estar demostrando la doctrina de la Trinidad, que son tres, que son así, que son acá. No estoy diciendo que no tiene importancia. En el Evangelio Dios no está interesado en eso. Naturalmente, en la revelación del Evangelio miramos el Dios trino, pero esa no es la intención. La intención de Dios es hablarte del propósito del Padre en el Hijo, que es el propósito del Padre en toda la creación, en los cielos, en la tierra. Sean tronos, sean dominios, todo fue creado por Él y para Él. Por Él, por causa de Él y para Él. Entonces, dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Continuamos. En Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? ¿En quién estaba la vida? En Él estaba la vida. ¿Cuál vida? Soplo de vida, como Adán y tú. Soplo de vida. ¿O qué vida? ¿De qué vida está hablando? ¿Está hablando del verbo que creó todas las cosas arriba en el cielo? No está hablando de la vida física. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de cómo vino. Claro, Jesús es que da vida a todo hombre y así fue. Pero ahí está diciendo que es la luz de los hombres. Dios los mandó como la vida, la luz, para alumbrar a los hombres de este mundo con la luz de Dios. Para que resplandezca la imagen, la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. O a través del rostro de Cristo. Sí, den el aplauso así. Celébrelo. Esto es demasiado grande para permanecer inertes. Seguimos. Versículo que sigue. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Seguimos. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, de Cristo y su mensaje. Aquella luz verdadera, Jesús, diga Jesús, el Padre, que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Usted lo puede interpretar como la luz de todo hombre que ha nacido, porque vino a salvar a los hombres, pero está hablando de esa familia de Dios, de esos que iban a ser iluminados. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Ahora viene, a lo suyo vino, ahora entra. Habla de todo el mundo, pero ahora habla a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos. Ahora viene. Más a todos los que le recibieron, los que fueron conocidos, predestinados por Dios, nosotros. Más a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, que recibieron fe para ser salvos porque nacieron de nuevo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Párate ahí, porque hablamos de que Dios iba a ser una familia y que todos iban a ser conformes a la imagen del Hijo, y que el Hijo iba a ser el primogénito de esa familia. Y todos iban a ser luz en el Señor, iban a tener la vida eterna, la imagen de Dios, el carácter de Dios, que es lo que reciben del Hijo. Ahora miren lo que dice: más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora viene el 13, en el mismo contexto: los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Parece ahí. Al decir que estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, lo está distinguiendo de Adán. Porque Adán tenía sangre, tenía carne y era varón. Y esa vida tú recibiste de Adán. Ahora está hablando de la vida eterna, y está hablando ahora, esa luz llegó al mundo, iluminó a todo el mundo, pero ahora viene, hay un pueblo. A los judíos vino y los rechazaron, pero el pueblo que Dios le dio vida eterna, a la iglesia, a los elegidos, llamados, fieles, nosotros y los creyentes, estos que tienen la potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios, porque tienen la imagen del Hijo, recibieron la vida eterna del Hijo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo está distinguiendo de lo que es la vida humana, la vida adánica, la vida almática. Porque está hablando de que recibieron la vida de Dios. Fueron engendrados. No de carne, no de sangre, no de varón. No nacieron de esperma, no nacieron del linaje de Adán. Recibieron una vida que es, nacieron de qué, de Dios. ¿De qué nacieron ahí? No de varón, sino nacieron de Dios. Y si nacieron de Dios, entonces tienen la vida de Dios. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen, iglesia? No tienen la vida adánica. No fueron engendrados en Adán, fueron engendrados en Cristo. La vida eterna, la vida de Dios. Ellos nacieron de Dios. Y miran, fueron engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de qué? De Dios. Y miren el 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Oigan esto. A nosotros que éramos carne, nos dio la vida de Dios. Y Él era, que era Dios, ahora se hizo carne. Se hizo carne para que tú no seas carne. Oh, ese texto está de más ahí. Y aquel verbo que habló todo el capítulo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como Juan lo dijo, la vimos, la palpamos. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué cosa? Lleno de gracia y de verdad. Amén. Esa fue la vida que tú recibiste. La vida de Dios. La vida llena de gracia y de verdad. La vida de Dios es la vida llena de gracia y de verdad. El 15, a ver, si podemos seguir. Y Juan dio testimonio, esa es otra cosa ahí. Parémonos ahí, ya. Seguimos. Yo quiero que ustedes vean el contexto para ver que está, comienza con Jesús y desemboca en los nacidos de Dios que recibieron la vida que trajo el verbo, llena de gracia y de verdad, que es la vida eterna. Amén. Entonces vamos a mirar ahora lo que la Biblia dice. No sé si me están siguiendo. Estoy definiendo lo que es la vida eterna, que ya está relacionada con la luz y la contrasta con las tinieblas.
Y Cristo es el que vino a traer esa vida, porque la vida eterna del Padre se manifestó. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Dice que nacimos en esa vida, engendrados por Dios, con la imagen del Hijo. ¿De acuerdo? Entonces, para que entendamos bien esto, vamos a meternos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos a leer desde el 17 en adelante. Traten de entender ahora estos versículos, hermanos, que lo hemos leído muchas veces hablando de otra cosa, pero ahora estamos hablando de la vida eterna, definiendo la vida eterna, de acuerdo a la revelación bíblica, diciendo que la vida en Cristo eterna se nos manifestó y la hemos recibido. Ahora estamos hablando de qué manera hemos recibido esa vida eterna. Fuimos engendrados, no de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. Recibimos en el Hijo la vida de Dios, la imagen de Dios. Ahora dice aquí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, para los judíos, gentiles son los que no son judíos. Nosotros antes éramos como los demás gentiles, ahora somos hebreos por el Espíritu. Los que son de la fe son los hijos de Abraham, que andan en la vanidad de su mente. Eso éramos nosotros antes, teniendo el entendimiento. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo teníamos? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Seguimos. Eso éramos nosotros antes, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Seguimos. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No recibieron ustedes esa vida de Cristo. ¿Cuál fue la vida que recibieron ustedes de Cristo? Vamos a ver lo que sigue diciendo. El 22. Si en verdad les habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dios es verdad y la verdad está en Jesús. Ahora viene, en cuanto a la pasada manera de vivir, hablando de la vida adánica, la vida del diablo, la vida del reino de las tinieblas, que vivíamos como los demás gentiles, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está hablando de la vida adánica que está en nosotros, que pecó, que no tiene nada bueno, que no puede hacer nada bueno, que no quiere ni puede agradar a Dios, está viciada. Y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos es, anden en el hombre nuevo. Renovación viene del hombre nuevo. Anden de acuerdo al hombre nuevo. Y dice: y vestido del nuevo hombre, creado, no remendado, no reformado, no religiosamente convencido por un credo, creado según Dios. Allá dice que nacieron, no de carne y de voluntad, fueron engendrados con la vida de Dios, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Ahora bien, en justicia y santidad de la verdad. ¿De qué nos habla la justicia y la santidad de la verdad? Nos habla, diga, carácter de Dios. Carácter de Dios. Cuando usted nació de nuevo, usted recibió igual la imagen de Cristo, el carácter de Dios, que es, ¿cómo fue creado el hombre nuevo? Según Dios. ¿Entiende lo que es según Dios? Para que lo entienda, según es de acuerdo a Dios. De acuerdo a Dios, conforme a lo que es Dios. Porque fue engendrado no de carne y de voluntad, no fue nada adánico. No fue que Dios se transformó y hizo un Adán mejorcito. Porque eso es lo que quiere la religión. Yo no bebo, no fumo, no veo pornografía, yo soy un Adán mejorcito. Cristo no crea un Adán mejorcito, crea un Cristo que representa la vida de Dios en ti. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Vestido del hombre nuevo, creado. Vestido es, o sea, anden de acuerdo al hombre nuevo. Renuévense, anden de acuerdo a él.
Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, el hombre nuevo fue creado de acuerdo con la vida de Dios, porque fue generado para recibir la vida de Dios a través de Cristo, a través de la imagen de Dios, que es Cristo, que es el primogénito de la creación nueva de Dios en la tierra, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Ese es el carácter de Dios. Esa es la imagen. Cuando la Biblia habla de imagen de Dios, no crean ustedes que si ustedes proyectan a Cristo ahí, Dios no se puede proyectar. Dios es espíritu. Los espíritus no se proyectan. Así que tú no proyectas. Mira, tú proyectas a Cristo ahí y sale la cara de Dios con una barba grande como el anciano de Gran Díaz. No, hermano, Dios es espíritu y nos habla en un lenguaje que lo podamos entender. Cuando dice que Cristo es la imagen de Dios, es que Jesús tiene el carácter de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Cuando dijo, yo y el Padre una sola cosa somos, entienda. Usted puede decir que eran uno porque era divino, amén, está bien, por ahí no está hablando de eso. El Padre y yo una sola cosa somos, en propósito, en motivo, en corazón, en el sentir, pero también en imagen, en carácter, en justicia, en santidad, en la verdad, porque esa es la vida de Dios. Esa es la vida que Adán perdió y que Cristo nos la dio, no en conformidad a Adán, que era un alma viviente, sino de acuerdo al Dios Espíritu. Y ahora recibiste la vida del Dios Espíritu, más allá de un tipo de vida almática adánica. El primer hombre era de la tierra. El segundo hombre, que es Cristo, es del cielo. Así como recibiste la imagen del primer Adán terrenal, ahora recibe la imagen del celestial. Primera de Corintios 15, no lo estoy inventando, lo dice Dios. Vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahora miren ustedes lo que sigue diciendo. Por lo cual, desechando la mentira, esa es la vida eterna, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sigue diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo, da consejo dice, para que seamos espirituales, no deis lugar al diablo, porque el diablo es el que llevamos la imagen del diablo en Adán. Ahora tenemos la imagen de Dios en Cristo. Antes te parecía al diablo, ahora te parece a Cristo. Wow. O uno no se parece a sus parientes. La Biblia dice que Él es el padre de mentira y tú eras hijo. Dice que éramos hijos de ira igual que los demás. Éramos hijos, éramos mentirosos. Y fuimos engendrados por el padre de mentira. Ahora tú fuiste engendrado por el Padre de verdad, el Padre de luz, el Padre justo, el Padre santo, el Padre bueno, el Padre puro. Amén. Amén. Seguimos entonces para que entendamos. El que hurtaba, ya no hurte más. El que si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga de qué compartir con el que padece necesidad. Estoy hablando prácticamente de cómo es vivir la vida de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No, de la boca de Dios no sale nada corrompido, sino la que sea buena para la necesaria edificación, diga fruto, a fin de dar gracia a los oyentes. Puedo seguir ahí porque todo el capítulo habla de eso. Muy bien. Ahora vamos a leer otro texto. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Estoy leyendo mucho para que ustedes vean el contexto. Si se dan cuenta, mi intención es que usted vea que cada vez que habla de la vida de Dios, habla de carácter, habla de imagen. Amén. Carácter, imagen. Porque esa es la vida eterna. Esa es la vida de Dios. Ese es el aspecto de la vida de Dios que hemos recibido. Yo no sé si cuando Cristo venga usted va a ser como Cristo en el sentido que va a traspasar paredes.
como hizo en la resurrección. Yo voy a pasar, yo no sé, quizás puede ser que Dios te haga traspasar paredes. Si no es necesario que tú pases, porque Dios te da cosas que son necesarias y que edifican. Dios no es un mago que te da poder para, aleluya, mira, se cae todo el estadio, yo soy el ungido de Jehová. No. Cristo nunca hizo un milagro para satisfacer la curiosidad de nadie. Hasta le dijeron, haz señales y creeremos en ti. Esta generación perversa pide señal. Él no hacía señales para satisfacer la curiosidad de los incrédulos. Él hacía una señal cuando iba a bendecir a alguien por causa del propósito de Dios. El diablo en el desierto, tírate, haz esto. Vete de aquí, Satanás. Yo no obro así. Yo hago solamente lo que me manda hacer el Padre. Eso es vida eterna. Denle aplauso. Eso es imagen de Dios. Amén. Colosenses capítulo 3. Wow. Todo el capítulo habla de eso. Vamos a ver. Miren, comencemos con el 1 rapidito. Yo no quiero leer mucho. Si pues habéis resucitado con Cristo, acuérdense que la resurrección habla de la nueva vida. Buscate las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Seguimos. Rapidito, ponete la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Noten que está hablando de la vida de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ustedes han muerto al pecado y han recibido, y ahora tienen la vida de Dios. La vida de Dios está oculta en ustedes. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, fíjese que Cristo dice, Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Qué usted entiende cuando dice que Cristo vuestra vida se manifieste? Usted puede decir, bueno, que en Jesús sé que está mi vida eterna. Claro, pero ahí no está hablando que en Jesús está solamente tu inmortalidad. Cristo es tu vida, porque Él vino del cielo y tú recibiste la imagen de Dios a través de la imagen del Hijo, que es la misma imagen de Dios y tiene que ver con el carácter de Dios. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Juan dice, todavía no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí viene la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿De qué está hablando ahí? De las obras de las tinieblas. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y sigue diciendo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Y qué sigue diciendo? Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Está hablando de la vida pasada, la vida que no es de Dios. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre otra vez con sus hechos. Cuando usted se despoja, significa usted se aparta, deja a un lado la vida adánica para vivir la vida nueva que usted recibió. Usted está viviendo la vida eterna. Y dice, revestido del nuevo. Diga, vida eterna, la vida de Dios. El nuevo hombre posee la misma vida de Dios en justicia y santidad de la verdad. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Diga, el hombre nuevo posee la misma imagen que lo creó. ¿Quién creó al hombre nuevo? Dios, pero lo creó en Cristo. El hombre nuevo tiene la misma imagen de Cristo. Revestido de nuevo, el cual conforme de acuerdo a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Parece ahí. En el hombre nuevo no hay clase social. No hay ni judío ni griego. No hay circuncisión ni circuncisión. No hay judíos ni gentiles. No hay bárbaro ni escita. Bárbaro era los que no hablaban el griego, los extranjeros.
No hay siervo ni libre, dice, no hay clase social, sino que Cristo es el todo del hombre nuevo. En otras palabras, el hombre nuevo ni es mujer, ni es hombre, ni es rico, ni es pobre, ni es judío, ni es nada. Tiene clase social, solamente tiene una sola cosa: Cristo. Solo tiene la imagen del que lo creó, Cristo. El hombre nuevo, usted lo exprime así, y lo que sale, el zumo, es puro Cristo. Cristo es el todo y en todos. Fíjate, ¿recuerdas del libro que Dios es el todo en todos? Aquí, hablando del hombre nuevo, habla de Cristo. Es el primogénito entre muchos hermanos. Dios creó el hombre nuevo en Cristo. Tiene la vida eterna. Tú le recibiste la vida eterna del Padre a través del Hijo. Recibiste la imagen de Dios a través del Hijo. Recibiste la naturaleza de Dios a través del Hijo. Así como Dios es el todo en todas las cosas, en la nueva creación Cristo es el todo. Y de todos aquellos que han nacido de nuevo. Va a dar un aplauso al Señor. Otro texto, podemos seguir leyendo ahí. Todo lo que sigue hablando es del carácter. Todos los versículos que siguen hasta el 17 habla de carácter. Vamos a seguir rapidito para que vean. Miren, todo lo que habla de carácter. El 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia. Diga, fruto del Espíritu. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Diga, cuando yo perdono a mi hermano, estoy viviendo la vida eterna, porque Dios es perdón. Amén. Cuando yo soporto a mis hermanos, estoy viviendo la vida de Dios, porque Dios nos tolera. ¿Y de qué manera? Esa es la vida de Dios. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de ¿qué? Perfecto. Diga, esta es la vida de Dios. Dios es amor. El hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó, es amor. Seguimos. Y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Diga, Dios es el Dios de paz. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y miren, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es vivir la vida eterna. Alabar a Dios, servir a Dios, ser puros como es Dios. Tener una buena relación con los hermanos de perdón y de amor y de tolerancia, es la vida de Dios. El 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Un aplauso al Señor. Amén. Estos textos los hemos leído en otras ocasiones, hablando también del hombre nuevo. Pero en esta ocasión, cuando hablo del hombre nuevo, para que ustedes vean que el hombre nuevo, a través del hombre nuevo, es que hemos recibido la vida eterna, o sea, la vida de Dios. Porque recibimos a través del hombre nuevo la imagen de Dios, y Cristo es la imagen de Dios. A través del hombre nuevo recibimos algo más de Dios. Vamos a verlo, y aquí estamos en la parte final. Vamos a leer para que entendamos a 2 de Pedro 1, 3 y 4. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Diga conmigo, todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuál vida? ¿La de Adán? ¿La de Adán? ¿Esta respiración? ¿El aliento de esta vida? Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuál vida? ¿A cuál vida? La vida de Dios. ¿Y cuál es la vida de Dios? La vida eterna. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vida eterna es piedad, es carácter, es naturaleza de Dios.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Seguimos. El 4. Escuchen, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina. Wow. ¿Quién tiene la naturaleza divina? Cristo, el hermano mayor. Nosotros participamos de, ¿qué cosa? De la naturaleza divina. Todas las cosas que pertenecen a la vida eterna las hemos recibido en Cristo. Y también las grandísimas promesas que Dios nos prometió en Cristo, pero también participamos de la naturaleza divina, que es el carácter puro de Dios. Diga, eso es vida eterna. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El que corre de la corrupción que hay en el mundo es porque quiere echar mano a la vida eterna. Al mundo usted le corre. A la vida eterna usted la abraza, la besa, la acaricia, la retiene, le echa mano. La vida que usted recibió, la eterna, la de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Yo no me gusta mucho leer tantos textos, pero aquí hay la razón por la que hablo de muchos textos es para que usted vea que la Biblia es consistente con esta enseñanza. No es un asunto que el pastor interpretó así a primera de Juan 1:3, que dice que la vida eterna se manifestó en el Hijo. El pastor está interpretando. No. Yo te estoy mostrando que por toda la vida, la Biblia, el Nuevo Testamento, te habla que hemos recibido la vida de Dios, la eterna. Amén. Te digo por qué es eterna, porque el amor nunca muere. Las profecías se van a acabar, la ciencia se va a acabar, pero el amor permanece. La fe permanece, la esperanza permanece. Todo lo que es fruto del Espíritu, ¿qué cosa? Permanece, porque Dios permanece. Entonces, ¿ya saben a lo que hay que echarle mano? Escúchenme. Dios nos manda echar mano a la vida eterna. No es para tenerla, sino para retenerla. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero terminar donde mismo comenzamos, en 1 de Timoteo 6:12. Y no hoy, pero después vamos a estudiar el contexto de este texto, de echarle mano para que usted entienda. Pelea la buena batalla de la fe. Wow, podemos detenernos ahí. Acuérdense que este es el año de la victoria por medio de la expiación o redención en Cristo Jesús. Entonces, la buena batalla de la fe es todo lo que usted vive para vivir la vida eterna. La batalla contra usted mismo, contra Adán, contra el mundo, contra la carne, contra la tentación, contra todo lo que se opone a la vida de Dios. Como dice, corran de la corrupción que hay en el mundo. Pelea la buena batalla de la fe. Y ahí viene, echa mano a la vida eterna, a la cual tú fuiste llamado. En otras palabras, para usted vencer y tener victoria, usted tiene que aplicar la vida eterna que usted recibió. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con la vida eterna el mal. Sencillo. ¿Cómo se vence el odio? Pues a través del amor. ¿Cómo se vence la ira?
¿Cómo se vence la ira? A través de la paciencia. ¿O no? A través. ¿No me están siguiendo, hermano? ¿Cómo se vence la ira? A través de la paciencia. ¿Cómo se vence la impureza? A través de la santidad o la pureza. ¿Cómo se vence la injusticia? A través de la justicia. ¿Cómo se vence la enemistad? Con la amistad. Enemistad, pleito, celo, ira, contienda, todas esas cosas se vencen con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. En otras palabras, nuestra arma más poderosa en la tierra es vivir a Dios. Amén. Amén. En otras palabras, Dios está diciendo: ustedes quieren ser victoriosos en la batalla de la fe, echen mano a la vida de Dios. Ustedes la recibieron. Porque la vida de Dios también es poder. Porque para Cristo vencer al diablo tuvo... ¿Cómo Cristo venció al diablo, hermanos? Wow. Wow. Le voy a decir cómo Cristo venció al diablo. Se van a asombrar. Usted va a decir: con poder, sí, con el poder de una vida indestructible. Con el poder de una vida indestructible, que es la vida eterna. ¿Cómo venció Jesús al diablo? ¿Acaso fue simplemente con reprensión? ¡Vete, Satanás! No, no. Cuando Cristo le dijo: vete, Satanás, ya lo había vencido 3 veces. ¿Y cómo lo venció 3 veces? Sometiéndose a Dios y no a él. Diga: vida eterna. ¿Cómo lo venció los 33 años? Viviendo a Dios, amor, gozo, paz, paciencia, santidad, justicia. Y por eso Dios lo aprobó. Y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Por eso fue un sacrificio aceptable delante de Dios en la cruz. Porque vivió la justicia. ¿Y qué justicia? Vida eterna. Cristo venció con una vida indestructible, o sea, una vida con imagen de Dios, una vida con naturaleza de Dios. Esta es la victoria que vence al mundo. La fe. ¿La fe en qué? La fe en la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es la misma vida de Dios. Amén. De la misma manera que Cristo venció al diablo, es que tenemos que vencerlo, viviendo la vida eterna. ¿Cómo venció el diablo a nuestros padres? Lo contrario a la vida eterna. ¿Cómo Cristo venció al diablo? Viviendo la vida eterna. ¿Cómo la iglesia vence al diablo? Viviendo la vida de Dios. Amén. Viviendo la vida de Dios. El diablo no le tiene miedo a tus reprensiones. Cuando tú te pones a hablar en lengua, el diablo dice: yo hablo más en lengua que tú, si yo vengo del cielo. Yo hablo más lengua que tú. Tú no me haces correr a mí con lenguas. Tú me haces correr con tu vida. Cuando yo veo tu vida, el diablo le tiene miedo a la vida de Dios. A la vida de Dios. A eso le tiene miedo el diablo, a la vida de Dios. Porque lo que te da autoridad contra el diablo es la vida de Cristo, que es la misma vida de Dios. Échale mano a eso, hermano. Yo no estoy hablando en contra de las lenguas. Estoy hablando que piensa que tú vas a reprender al diablo con lenguas. No, al diablo sale. Es tu vida. Cuando ya lo ve tu vida, corre. Como le corrió a Jesús. Él le tiene miedo a la vida de Dios. Porque esa fue la vida que él abandonó. Y que esa es la vida que tú has adquirido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Ahora sabemos lo que es la vida eterna. Y ahora sabemos a lo que tenemos que echar mano. Dios mío, abre los ojos, que caigan las escamas. Haz que entendamos como nunca hemos entendido. Y no entender para poder predicarlo, entenderlo para poder vivirlo. Dios mío, para que sea efectiva la vida de Cristo en nuestras vidas.
Porque Dios, que nos dio su vida, dice: ¿cómo es posible que yo les di mi vida y ellos pueden ser vencidos por la vida que ya fue vencida, que es la del diablo, la del mundo y la de la carne? Y esa vida fue vencida y clavada. ¿Cómo es que esa vida los está venciendo a ellos? No, 1000 veces no. Señor, ya nos diste la victoria en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir esa victoria nosotros, ahora echando mano a esa vida, a la de Cristo, Señor. Enséñanos a representarte con la vida eterna. También a honrarte por medio de la vida eterna y a vencer el mal por medio de la vida eterna y a ser testigos tuyos, Señor, y embajadores de tu reino a través de tu vida, Señor. Por favor, en el nombre de Jesucristo, oye nuestra oración. Yo oro por ti, mi hermano, y ruego al Señor que abra los ojos del entendimiento y que tú puedas entender más allá de lo que tú has entendido, y tú puedas entender lo que tú recibiste en Cristo, la vida eterna, la vida de Dios, y tú puedas echar mano, asirte, apropiarte de lo que te pertenece y vivir esa vida y representar a Dios con el testimonio de esa vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.